8 de octubre de 2024, reporte de Ross Coulthard, News Network. Un informe filtrado de un denunciante dice que el Pentágono está operando un programa secreto de recuperación de ovnis llamado Constelación Inmaculada, según el periodista independiente Michael Shellenberg. El informe reveló por primera vez el nombre de un supuesto programa UAP, afirmando que el Poder Ejecutivo ha estado gestionando cuestiones UAP sin conocimiento ni supervisión del Congreso. Posiblemente durante décadas, la portavoz del Departamento de Defensa, Sudar, negó los registros del supuesto programa en una declaración a News Nation el martes por la noche. El Departamento de Defensa no tiene registro, presente o histórico, de ningún tipo de SAP llamado Constelación Inmaculada, escribió. ¿Qué es el supuesto programa Constelación Inmaculada del Pentágono? Shellenberger dijo a Ross Coulthard de News Nation que ha estado en contacto con el denunciante, cuyo rol exacto y otros detalles de identificación, incluido el género, ha ocultado porque teme lo que podría pasar si se conocieran públicamente. No creo que estén fingiendo o mintiendo sobre su miedo, dijo. Esta persona descubrió este material accidentalmente. No era algo que esperaba encontrar. Ese temor es la razón por la que Shellenberger dijo que el denunciante no compartió imágenes de inteligencia que mostraran algún UAP. El denunciante anónimo dijo que el Departamento de Defensa creó Immaculate Constellation en 2017 después de que un informe del New York Times revelara otro programa conocido como Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, AATIP. El informe del denunciante cita evidencia, incluidas acusaciones sobre avistamientos de UAP recopilados por el Pentágono e inteligencia que documenta encuentros de primera mano con UAP u ovnis que se guardan en una base de datos utilizada por la comunidad de inteligencia. También se dice que el informe del denunciante cita evidencia, incluidas acusaciones sobre avistamientos de UAP recopilados por el Pentágono e inteligencia que documenta encuentros de primera mano con UAP u ovnis que se guardan en una base de datos utilizada por la comunidad de inteligencia. También se dice que el informe describe varios UAP en detalle, incluido uno en el que orbes rodearon un F-22 y lo obligaron a salir de su área de patrulla y uno en el que la tripulación de un avión de la Marina vio una esfera de color rojo anaranjado descender desde una gran altitud, después de lo cual describieron una sensación de inquietud y la sensación de haber salido de un trance. El gran salto para la humanidad no ocurrió en la luna, ocurrió en tu mente y está sucediendo ahora mismo. Una noche, amigos, en el otoño de 1997, Art Bell, un locutor del famoso programa Coast to Coast de la Radio Nacional aquí en Estados Unidos, recibió una llamada de un hombre que hablaba sobre el Área 51. En ese tiempo el Área 51 era el nombre informal de una base militar de los Estados Unidos que estaba dentro de la base de la Fuerza Aérea Nellis. El Área 51 está en el sur del estado de Nevada, a 83 millas al noroeste del centro de Las Vegas. Oficialmente el propósito de esta base era apoyar el desarrollo y pruebas de aviones y sistemas de armas experimentales. El gobierno de los Estados Unidos ni siquiera reconoció la existencia del Área 51 hasta el 14 de julio del 2003. A lo largo de los años, el Área 51 ha sido objeto de numerosos presuntos informantes que periódicamente se han presentado para exponer el secreto de las actividades de esta base. Durante aquella enigmática noche, el programa tuvo que limpiar sus líneas telefónicas e incitó a cualquiera que fuera empleado actual o ex empleado del Área 51 a llamar el programa. El segmento fue en su mayor parte inolvidable. Las líneas telefónicas estaban plagadas de llamadas de personas que difundían historias vagas y de tercera mano sobre empleados que trabajaban en el Área 51. No te dijo nada sólido o incluso nada interesante,
durante esas llamadas. Entonces, aquella noche algo sucedió. Llegó al aire una llamada de un joven con voz muy temblorosa y casi en pánico. La persona que llamó, presa de ese pánico, dijo que no tenía mucho tiempo. En eso el presentador Art Bell le preguntó al hombre si era empleado del Área 51, ya que Art Bell intentaba obtener declaraciones claras para la audiencia. El joven le respondió que era un ex empleado que había sido despedido aproximadamente una semana antes de ese día. Le vamos a llamar como hasta ahora se le conoce, amigo, Panicky Caller o Panicky Area 51 Caller. Ese hombre dijo que había estado huyendo por todo el país desde entonces, lo que implicaba que lo estaban persiguiendo. Dijo que ellos triangularían su posición muy pronto, ignorando lo que eso significaba, dado que ese lenguaje y tecnología no era comúnmente conocidos, amigos, allá por aquel año de 1997. Art Bell instó al hombre que difundiera su información rápidamente. Este hombre, ahora conocido, como ya dije antes, como Panicky Area 51 Caller, aunque yo lo voy a llamar solamente Panicky Caller, hizo varias declaraciones discordantes sobre la verdadera naturaleza de los extraterrestres y su relación con los gobernantes humanos de nuestro planeta. Había un tono de autenticidad en sus declaraciones. Su tono, inflexión y elección de palabras transmitían un deseo urgente de advertir a la humanidad sobre cosas terribles e indescriptibles que sucederían. Lo que logró informar fue tan impactante, amigos, que las noticias de lo que dijo recorrieron muchos países de habla inglesa en cuestión de horas. Cualquiera que haya escuchado el incidente en vivo nunca olvidará aquella llamada. Incluso cuando todavía estaba haciendo la llamada a Panicky Caller, se dio cuenta de que había cruzado un umbral en el que tal vez no sobreviviría. Entonces rompió en llanto. Sin embargo, todavía sollozando, se esforzó por continuar. Comenzó a responder a las preguntas sobre la naturaleza de la asociación entre los visitantes extraterrestres y los señores, entre comillas, humanos de la Tierra. Entonces hubo un zumbido y luego un chillido muy agudo y luego nada. Se produjo un fallo catastrófico sin precedentes en la transmisión en directo por satélite. La transmisión al aire había muerto completamente. Pasaron unos minutos y después se escuchó música. Y cuando se reanudó el programa, todo era un caos en el programa. Incluso el presentador Art Bell no sabía si ya estaba al aire. Ya que se dio cuenta que estaba al aire de nuevo, siguió hablando con una nueva persona que llamó a este programa. Y preguntó sobre si alguno de los comentarios de Panicky Caller había salido al aire. El anfitrión Art Bell seguía confuso y no sabía qué contestar. En los días y semanas siguientes, amigos, la llamada de Panicky Caller al programa Coast to Coast fue noticia en todo el mundo de habla inglesa, inclusive en algunos países en otro lenguaje. Hubo rumores, parafasis exageradas y muchas exageraciones sobre esta llamada al programa de radio en todas las naciones, como dije antes, de habla inglesa. Algunas consecuencias de todo esto repercutieron directamente en el presentador del programa de radio, Art Bell, que se convirtió en el punto focal de la angustia global sobre si esta llamada era real. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo sobre esa llamada al programa de Art Bell, aunque Art Bell ya pasó a mejor vida. Después hicieron análisis de voz, espectrales y tecnológicos sobre la voz, las inflexiones y el uso del lenguaje de la persona que había llamado hablando sobre el Área 51 en pánico aquella noche. Y siempre llegaron al mismo resultado, que la persona que había llamado estaba diciendo la verdad y que sí se escuchaba en pánico y además muy asustado.
Sin embargo, al parecer hubo otros que también estaban muy asustados, amigos. Y me explico. Hay a alguien que se le llama los Elite Powers in Control, también conocidos por sus siglas en inglés como EPIC, que habían interrumpido un programa de radio global que transmitía en sistemas analógicos y satelitales, todos simultáneamente. La cantidad de energía y tecnología que se requirió para sacar a un satélite de su posición de transmisión, para apagar el sistema de transmisión analógico e interrumpir la señal digital, al mismo momento tuvo que tener una cantidad de energía que haría temblar la Tierra. Amigos, la cantidad de energía y tecnología que se había requerido para sacar a un satélite de su posición de transmisión y para apagar el sistema de transmisión analógico e interrumpir la señal, tuvo que tener una gran cantidad de energía que haría temblar la Tierra. Incluso hoy en día las naciones no tienen abiertamente esa tecnología para lograr este tipo de cosas en el mundo convencional. Mucho menos debían de tenerlo en aquel año de 1997. Pero amigos, como siempre, de inmediato la contrainteligencia entró en acción. Tiempo después, un actor supuestamente desempleado llamó al programa radial de Art Bell, alegando que Art Bell había sido engañado con la llamada de Punky Caller, que todo había sido una broma. Pero Art Bell, amigos, era un lobo de mar y no se tragó lo que decía este actor desempleado, ya que después de un análisis rudimentario se arrojaron serias dudas sobre lo que este disque actor estaba hablando, desacreditando la llamada de Punky Caller, ya que se escuchaba como que todo lo que estaba diciendo era redactado. Para que vean, amigos, esto sucedió en 1997. ¿No se les hace igual lo ocurrido con el monolito encontrado en Utah hace ya casi 4 años? Fue exactamente lo mismo. Fue la misma estrategia para desacreditar un evento de alta extrañeza. En el caso del monolito también resultó que un artista sale días después a decir que él lo había hecho. Qué extraño, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos más que tardaría mucho en darlos ahorita mismo. Pero lo malo con esto es que todavía en la actualidad miles de personas se creen las mentiras del Departamento de Contrainteligencia. Inclusive pseudo investigadores de escritorio se lo creyeron. Y hasta algunos todavía no creen que existe un departamento de contrainteligencia para este tipo de eventos de alta extrañeza. ¿Y saben por qué, amigos? Porque no investigan en el campo. Nosotros cuando fuimos días después a ver dónde se había encontrado el monolito en el sur de Utah, en el condado de San Juan, de inmediato nos dimos cuenta que ningún artista podría haber hecho ese monolito. Primero por el lugar tan lejano de todo y de muy difícil acceso. También por lo que decían los nativos del lugar, que por vivir cerca de ese lugar se hubieran dado cuenta si algún artista foráneo anduviera por ahí haciendo una obra de arte. También los Rangers, amigos, lo hubieran detectado fácilmente, porque todo mundo que entra a ese lugar tiene que firmar para entrar ahí. No puede entrar así porque sí. Pero como quiera, amigos, se hubieran dado cuenta. Para firmar esto nosotros tuvimos que manejar desde aquí, desde mi casa, 16 horas y luego caminar otras horas más por un lugar muy inhóspito, muy peligroso y muy fácil que te pierdas realmente. Bueno, disculpen, me salí del tema, pero solo quiero que vean cómo actúa la desinformación en este mundillo de la ciencia revolucionaria, la ufología y lo paranormal, ya que el Departamento de Contrainteligencia siempre está muy activo ante este tipo de eventos. Continuando con la llamada del artista que estaba desacreditando la llamada de Punky Caller, al parecer Art Bell no le creyó, como les dije antes, nada de lo que había dicho este desinformador. Art Bell después seguía pensando que lo que Punky Caller había dicho en aquella llamada era real. En primer lugar, porque Punky Caller de ninguna manera sacó provecho de esa llamada.
porque tuvo mucho éxito a nivel mundial. Entonces el presentador Art Bell no insistió más en hablar con este hombre, que decía que era un artista desempleado. Así que este farsante fue despedido del aire sin ningún contrainterrogatorio. Al parecer, una gran mayoría de la audiencia de esa noche tampoco le creyó, pero el caso de la llamada de Panic y Caller se cerró y mejor fue enterrado por el programa de Art Bell. Incluso, amigos, la llamada conocida ahora como Panic Area 51 Caller comenzó después a ser compartida por otros medios con la intención de hacerla pasar como un fraude. Y así fue como pasó la historia en la mente colectiva humana, como si fuera un fraude. Pero al parecer nadie se percató o habló de lo más importante que sucedió en la llamada de Panic y Caller. Y es que sacó a la luz algo tan real que antes de esa llamada no se sabía, que alguien tenía una tecnología tan avanzada como para apagar un satélite de comunicación. Y estos eran los EPIC, EPIC, siglas en inglés de Elite Powers in Control. En español lo podemos llamar poderes de élite en control, y que en realidad son los que están en control de las instituciones más importantes de la Tierra, que tuvieron que actuar de inmediato durante la llamada de Panic y Caller, porque ellos activaron y dirigieron esas energías electromagnéticas en una escala vasta, casi imaginable, para desactivar temporalmente la transmisión de un satélite desde un lugar muy por encima de la órbita de la Tierra. Amigos, ¿qué comentarios tan explosivos había desatado Panic y Caller esa noche en particular para provocar una respuesta global e institucional? Bueno, amigos, lo que dijo Panic y Caller fue que nuestro programa espacial, o mejor dicho, uno de los primeros precursores del programa espacial mayor, se había encontrado con entidades alienígenas inesperadas. Y a partir de entonces, esos seres alienígenas se adhirieron a miembros del programa espacial, regresaron con ellos y luego se infiltraron en nuestro ejército y posteriormente en nuestro gobierno. Se inyectaron como un virus en todo el Área 51. Estas entidades informaron a nuestros gobiernos sobre los grandes desastres que se avecinaban y en qué parte de la Tierra se verían más afectados por estas catástrofes inminentes. Mientras Panic y Caller comenzaba a llorar incontrolablemente, sollozando dijo que los gobiernos nacionales conocen zonas seguras donde podrían trasladar a la gente, pero que la próxima pérdida masiva de vidas en toda la Tierra encaja perfectamente en la agenda genocida de los señores de la Tierra, y que estos querían que la Tierra estuviera despoblada. De esa forma el resto sería más fácil de controlar. Sin embargo, esta devastación no iba a tener ningún efecto sobre las entidades alienígenas, porque no son lo que la gente cree que son. Estas entidades no son seres físicos extraterrestres de este ni de ningún otro sistema solar. Dijo que estos seres pretendían ser de nuestra realidad física, pero no lo eran. Dijo que estos seres atravesaban y entraban en nuestro planeta desde otro reino de la realidad. En otras palabras, amigos, que estos seres o entidades eran seres extradimensionales. Allá por el 2016, vi un programa de la televisión española que hablaban sobre el Área 51 de Nevada. Este programa se había emitido varios años atrás. Creo que se había emitido en el 2010 o 2012. Yo lo estaba viendo en la plataforma de YouTube. Recuerdo que el presentador nombró al informante Bob Lazar, y el invitado de ese día al programa dio su opinión sobre el informante Bob Lazar.
y habló pestes de él. No lo bajó de charlatán o que a lo mejor era un agente de contrainteligencia, pero sobre todo cada vez que lo nombró no lo bajó de un charlatán. Era obvio que no habían venido a Las Vegas a hablar con Bob Lazar para su programa. Solo estaban repitiendo lo que se decía en ese tiempo en internet por otros. Yo hice un video después de asistir a una conferencia donde se estaba hablando del programa espacial secreto y de la ingeniería inversa. Y hubo muchos asistentes a esa conferencia. La mayoría creía que Bob Lazar fue un informante genuino y hablaban de la nave conocida como el modelo Sport, de la cual había hablado Bob Lazar a finales de los 80s y principios de los 90s. Lo que no entiendo es por qué algunos investigadores hablan pestes de personas que no conocen. Ni siquiera han hablado con él, mucho menos lo han entrevistado. Y de por qué hablan de ellos tan seguro de lo que dicen y con mucha facilidad lo desacreditan y ensucian su nombre. Amigos, ahora en la actualidad está aún peor. Si algún ufólogo que es muy famoso, de estos de los que aparecen en la mayoría de los programas televisivos, casi siempre que desacreditan a alguien, todo el mundo lo cree. Estamos volviendo hacia atrás como cuando éramos niños y creíamos que las noticias de la televisión eran toda la verdad. Pensábamos que porque las decía un presentador de noticias famoso era toda la verdad. Pero ahora muchos de nosotros en la actualidad sabemos perfectamente que la mayoría de los noticieros más populares y de grandes cadenas televisivas son unos mentirosos y corruptos, al servicio del mejor postor. También es una vergüenza ver cómo la contrainteligencia se acerca a ufólogos influyentes y los utiliza para atacar a algún investigador honesto que no sea muy conocido, y si éste encuentra o comparte algo que no agrada al sistema. Créame, estos ufólogos influyentes y famosos le han hecho mucho daño a la investigación y han acabado carreras de grandes pensadores, investigadores, autores sobre este tema. Amigos, el tiempo y el campo de la investigación sobre este tema me ayudó a saber quién era quién en la investigación ufológica. Puse más atención en ello y también empecé a ver algunos patrones de muchos programas famosos que hablan de ovnis y de lo paranormal. Y empecé a notar un tipo de manipulación en ellos. Vi que estaban muy cargados de un lado para poner la duda en la mente del espectador. Si ven, también siempre invitan a escépticos negacionistas que dan unas teorías y explicaciones muy tontas, como si nosotros fuéramos unos verdaderos tontos, y por lo general hasta ofenden nuestra inteligencia con sus afirmaciones. Amigos, para mí este tipo de documentales que hablan de casos de ovnis y paranormales han perdido toda la credibilidad en la actualidad, y su contenido por lo general es de algún caso ya muy refrito, que no nos deja ninguna enseñanza nueva al espectador. Así que en esta serie comenzaremos a analizar con más profundidad lo informado por Bob Lazar hace más de 30 años, pero hablando más de la ingeniería inversa y la ciencia revolucionaria, claro. Amigos, Bob Lazar, el hombre que muchos han llamado farsante y un montón de descalificativos más, apenas se ha estado recuperando de todo lo sufrido desde que salió a hablar en público del Área 51 y de las naves extraterrestres, y que él había estado trabajando ahí en el Área 51. También 3 décadas después de sufrir el primer atentado contra su vida, y además de bloquear todo su currículum, dejándolo casi en la calle o en ruina, al grado que tuvo que empezar a trabajar en su propio garage de su casa para sobrevivir, ya que la amenaza hacia su vida se había vuelto demasiado real. Amigos de Bob le aconsejaron que contraatacara para protegerse, así que le pidieron hablar más públicamente de lo que estaba sucediendo en el Área 51, ya que más podía perder. Ya le habían disparado desde otro auto en una autopista de Las Vegas, así que hacerse más público era su única salida. No había vuelta atrás. De esa manera, según sus amistades, iba a ser más difícil que atentaran contra él y su vida.
Entonces Bob Lazar recurrió a la KLAS, una televisora de Las Vegas, y realizó una entrevista resumida con el reportero George Knapp. Bob Lazar primero usó el nombre de Dennis como alias, y en algunos aspectos funcionó. Pero lo que ocurrió es que sí dejaron en paz a Bob Lazar por un tiempo. Pero después de hacerse muy público, las fuerzas desplegadas contra él se trasladaron ahora a cualquiera que estuviera asociado con él, como sus familiares cercanos o lejanos. También arremetieron contra las amistades y conocidos. Todos ellos comenzaron abruptamente a tener problemas administrativos y gubernamentales. Pero también Bob Lazar todavía estaba siendo monitoreado y seguido, ya que su coche y su casa fueron asaltados varias veces. Harto de todo este drama, Bob Lazar reveló completamente su identidad ante las cámaras de la televisora en el mes de noviembre. Salió a relucir ante el público su verdadero nombre y apareció en vivo ante las cámaras. En los más de 30 años transcurridos desde entonces, el relato de Bob Lazar se ha mantenido firme y muchas de sus extravagantes afirmaciones en la actualidad han sido completamente verificadas. Amigos, a casi 30 años de la revelación de Bob Lazar, científicos independientes y honestos han salido a respaldar las cosas que salió a hablar en aquel tiempo al público Bob Lazar. Estoy hablando de 3 décadas, amigos. 30 años, imagínense, y de las cuales todavía algunos se siguen burlando. Sobre todo estos pseudoinvestigadores de escritorio. Primeramente recuerdo que Bob habló de haber observado una variedad de naves espaciales, 9 en total, para algunas de las cuales acuñó términos como molde de gelatina, a otro le acuñó el nombre de sombrero de paja y así, etc. Según Bob Lazar, las 9 naves funcionaban con la misma forma de tecnología. Sin embargo, el único vehículo al que Bob se le permitió examinar directamente fue una nave apodada el modelo deportivo. En aquella época Bob Lazar ya hablaba de la compartimentación, algo de lo cual se hizo más popular aquí en Estados Unidos allá por el 2013, cuando otros informantes salieron a decir lo mismo. Según Bob Lazar, se hacía la compartimentación para preservar el secreto y no permitir que una sola persona lo supiera todo. El trabajo que se le adjudicó se había compartimentado en 3 proyectos. Los comandantes de la base encargaron a varios expertos y cada grupo se centró únicamente en el aspecto del vehículo o nave encargados de investigar. Esos 3 proyectos fueron llamados: primero, el proyecto Galileo, que trataba sobre propulsión por gravedad, y en este fue seleccionado Bob Lazar. El segundo fue el proyecto Psyche, que examinaba un arma de rayos enfocada por un lente de gravedad. El otro fue el proyecto Looking Glass. A estos se les asignó la tarea de resolver la física relacionada con ver hacia atrás en el tiempo. Obvio que la nave extraterrestre que le tocó a él revisar era un platillo volante clásico, que medía 53 pies, algo así como 16 metros de ancho, y 16 pies como 4,9 metros de alto. Bob Lazar descubrió el exterior de la nave como metal cepillado, formando un acabado opaco similar al aluminio o peltre. No tenía claro de qué sustancia lo habían fabricado sus creadores, ya que esa nave era de fuera del planeta. No sabía si era metal puro o una aleación, o muy probablemente un metamaterial. Amigos, yo escuché la palabra metamaterial por primera vez en una entrevista ya hace años al físico teórico Jack Sarfati por un programa llamado Espacio Profundo. Continúo con Bob Lazar. También dijo que tanto el exterior como el interior eran incoloros y no presentaban costuras, remaches ni pernos de ningún tipo. Aparentemente estaban desprovistos de ángulos rectos. Al parecer todo estaba formado a partir de un molde o había sido impreso en 3D. Estaba más allá de ser redondeado.
Era como si estuviera casi derretido, dijo Bob Lazar. Parecía como si estuviera hecho de cera y se hubiera calentado por un tiempo y luego se hubiera enfriado. Todo tenía un borde suave y redondo. No había ningún cambio abrupto en nada. Parecía como si todo hubiera sido fabricado de una sola pieza. Los 3 niveles del interior estaban divididos en una cubierta inferior, una cubierta principal y una cubierta superior, que se especulaba que era una matriz de computadora de navegación. Debido a la compartimentación hacia Bob para la propulsión por gravedad, se cree que la sección superior no pertenecía a su equipo y que por lo tanto se mantuvo cerrada para ellos. La cobertura principal servía como centro de la nave y contenía el reactor, los amplificadores y los asientos. Es importante señalar que el diseño de estas funciones no era optimizado para el uso de un ser humano adulto, porque cuando Bob pudo entrar en la nave, descubrió que solo podía mantenerse de pie en el centro de la misma. Las consolas y los asientos eran demasiado pequeños y llegaban al suelo, del tamaño de los seres extraterrestres grises pequeños. Dijo, eran como si estuvieran hechos para niños pequeños. Rodeando el interior del casco había una serie de arcos. Cuando se activó la nave para Bob, dijo que un arco se volvió transparente, proporcionando una vista del exterior como si fuera una ventana. Amigos, yo me imagino que hablaba del metal transparente, de la cual ya empezaron a hablar otros informantes. También dijo que el piso de la cubierta principal tenía un patrón hexagonal y contenía una escotilla plegable con estructura de panal que conducía a la cubierta inferior. Cuando estaba cerrado, proporcionaba una base lo suficientemente firme como para soportar a las personas que lo cruzaban. Sin embargo, con la inserción de un dedo o un ligero tirón, se retraería y se plegaría sobre sí mismo fácilmente. La estructura del motor estaba centrada en la cubierta principal. Ahí se encuentra la planta de energía, contenida dentro de un hemisferio del tamaño de una pelota de baloncesto. Esta actuaba no solo como generador de ondas de gravedad, sino también como reactor de antimateria. Conectada, encima había una antena guía de ondas delgada y transparente, y se extendía a través de la parte superior del recipiente. Colocados equilateralmente desde el centro de la plataforma, había 3 amplificadores de gravedad. Estos se dirigían a la cubierta inferior y los emisores de gravedad directamente debajo de cada uno. Bob Lazar continuó hablando del funcionamiento de la nave y dijo, funcionaba de manera similar a un Alcubierre Drive. Este es un concepto, amigos, de impulso Warp, contrayendo el espacio delante y expandiendo el espacio detrás, que fue propuesto por nuestro paisano y físico teórico, el mexicano Miguel Alcubierre, en 1994. El motor ofrecía una solución alternativa a las ecuaciones del campo de Einstein, que establecen que los objetos no pueden acelerar a la velocidad de la luz. En cambio, el impulso de Alcubierre deforma el tejido del espacio-tiempo alrededor de un objeto. Esta expansión-contracción esencialmente acorta la distancia local, permitiendo que el objeto llegue a su destino más rápido de lo que lo haría la luz, sin violar ninguna ley física. Para lograr el concepto de Alcubierre, se requiere una materia exótica teórica que pueda producir una densidad de energía negativa, o sea, antigravedad. En este caso, la fuente de combustible del modelo Sport era el elemento 115, que cumplía esa función. En ese tiempo, amigos, todavía no se conocía el elemento 115. Continuamos con Bob Lazar. Este dijo que, sin embargo, en lugar de proporcionar antigravedad, este elemento producía gravedad. Su generación de ondas A puede desfasarse con las ondas B de la Tierra, lo que permite capacidades tanto de empuje como de atracción.
Los amplificadores siempre funcionan al 100%. Siempre emiten una onda de gravedad máxima y esa onda tiene un desplazamiento de fase de 0 a 180. Eso es esencialmente la atracción de la repulsión y normalmente está en un valor nulo. En algún punto intermedio parece un sistema muy sencillo, pero mucho más profundo. Así que sigamos profundizando y espero no aburrir a nadie. Las ondas de gravedad son ondas en el tejido del espacio-tiempo. Estas ondas pueden tener una amplia gama de frecuencias, dependiendo de las características de los objetos que las crean y de la fuerza de su interacción gravitacional. Pueden volverse visibles cuando dos objetos masivos están cerca uno del otro e interactúan a través de su atracción. Un ejemplo de esto fue detectado por LIGO, siglas que quieren decir el Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser, cuando dos agujeros negros colisionaron y se fusionaron. Según lo que entiende Bob Lazar, hay dos tipos de gravedad: la relatividad general de Einstein, donde la gravedad resulta de grandes sumas de masa, gravedad B, y una forma de nivel cuántico, gravedad A. La última versión es lo que conocemos como fuerza nuclear fuerte. El modelo estándar ve la fuerza nuclear fuerte como una interacción fundamental que limita a los quarks a formar protones, neutrones y otras partículas de hadrones. También se une a neutrones y protones para crear núcleos atómicos. Amigos, es una fuerza que históricamente se ha aceptado que solo existe a escala atómica. A Bob Lazar se le hizo comprender que la fuerza fuerte puede extenderse hacia afuera desde el interior de los elementos más pesados. Esta es la onda A, genera una señal continua a una frecuencia fundamental de microondas. Eso crea una extensión de longitud de onda de aproximadamente 1 pulgada, 26,2 milímetros, desde el núcleo, donde se vuelve accesible. Si bien 1 pulgada no parece de mucha utilidad práctica, para algo que se origina a escala atómica es un alcance enorme. Imaginemos un átomo ampliado al tamaño de una pelota de baloncesto. A esa escala, nuestra pulgada original ahora se extendería mucho más allá del tamaño de nuestro sistema solar, hasta llegar a la nube Oort circundante. Y eso es solo en comparación con un solo átomo. El núcleo de ese átomo sería una mota flotante dentro de la bola, 1 milésima del tamaño de su piel exterior. Aquí es donde entra en juego nuestro elemento pesado 115. No solo es la fuente de combustible para nuestra nave, sino que principalmente proporciona un nivel útil de ondas A desde su núcleo. Amigos, este átomo pesado había sido teórico hasta el 2003, cuando fue fabricado dentro de un acelerador de partículas en el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear de Dubna, en Rusia. Hoy en día figura en la carta periódica como Moscovium 115, debido a la naturaleza inestable del isótopo producido. Solo existe durante una fracción de segundos antes de desintegrarse a un estado inferior. Por lo tanto, quienes lo desacreditan a menudo afirman que no es viable. Este es un argumento falso, que es rápidamente refundido por otro elemento de ejemplo. Imagina que quisieras utilizar un colisionador de partículas para fabricar átomos de oro. Esto podría hacerse. Olvídese de lo extremadamente caro que sería este método. En lugar de ello, comprenda que el oro tiene 41 isótopos conocidos que van desde el oro 170 hasta el oro 210. Solo uno de ellos, el oro 197, es estable. El resto son radiactivos. Por lo tanto, tendríamos una probabilidad entre 41 de fabricar un único elemento estable de oro mediante este método.
Contrariamente a la narrativa de la inestabilidad, existe aceptada como una probabilidad, una isla de estabilidad al alcance de Moscovium, que iría desde el elemento 112 hasta el elemento 115, donde si estuvieran un número equilibrado de neutrones presentes, el elemento podría estabilizarse. Sí, pero considerando lo difícil que es fabricarlo, ¿cómo podría haber tanto de este metal raro? Obvio, esto no ocurre naturalmente en la Tierra. Sin embargo, nuestro vecindario solar no es tan dramático como otros. Bock sugiere que el elemento 115 podría ser nativo de sistemas que han sido sembrados por ciclos estelares de vida-muerte, o sea, más violentos. Grandes explosiones de supernova generarían elementos de mayor densidad que los fabricados por estrellas comunes de rango medio como la nuestra. Ahora, una vez que puedas acceder a la onda A de gravedad, podrás amplificarla como cualquier otra onda electromagnética. La guía de ondas de la antena extrae la onda, redireccionándola hacia los amplificadores de la gravedad. Los amplificadores impulsan la onda hacia los emisores, liberándolos secuencialmente con un pulso rápido de 7,46 Hz. Las variedades del control incluyen cambiar la fase y dirección de la onda A contra la fase de la onda B de gravedad que emana de la Tierra, negando así la gravedad. Esta onda A amplificada se redirige no solo para envolver la nave, sino también para proporcionar propulsión. Dado que la onda A de gravedad opera en una frecuencia de microondas, una guía de ondas puede desviarla. Una guía de ondas para nosotros los humanos es normalmente un tubo hueco de cobre o aluminio, diseñado para redirigir energías de un punto a otro. Su forma y tamaño están definidos con precisión para garantizar que la energía se propague de manera eficiente. Para alimentar la nave, insertamos una cuña del elemento 115 en la parte superior de un tubo de vacío, centrado en una placa de base. Activamos el reactor cuando su hemisferio está sentado encima, así como está en esta ilustración que estoy mostrando. Miren, el paso 1 es un acelerador de partículas que dispara un protón hacia el elemento 115, fusionando el átomo más inferior en el elemento 116. Paso 2. Se desintegra espontáneamente, liberando una pequeña cantidad de antimateria. Este antihidrógeno se dirige a una cámara inferior, presumiblemente mediante un campo magnético. Una vez sellado en su interior, se libera hidrógeno. Paso 3. La interacción materia-antimateria aniquila ambas, liberando el 100% de su energía potencial combinada. Paso 4. Esta energía se convierte en electricidad. Ahora, amigos, recuerden que esta nave no tiene cables ni conexiones con la que estaríamos familiarizados nosotros los seres humanos. La mejor suposición de Bob Lazar fue que esta electricidad se conduce o distribuye a través de un proceso similar a una bobina de Tesla para alimentar la nave. Todas estas acciones y reacciones dentro del reactor están perfectamente orquestadas como un pequeño ballet. De esta manera el reactor proporciona una enorme cantidad de energía. La cantidad de energía que genera una reacción materia-antimateria es gigantesca. ¿Los otros instrumentos requieren un recurso tan enorme? ¿O el reactor solo se enciende periódicamente cuando se agotan las reservas? De cualquier manera, la energía generada parece ser secundaria al funcionamiento de la nave. El principal impulsor de esta nave en forma de platillo es la gravedad. La cantidad del elemento 115 necesaria es solo media libra, o sea 223 gramos, amigos. Y se espera una utilización de aproximadamente de 20 a 30 años. Según Bob Lazar, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en ese tiempo tenía en su poder hasta 500 libras. Imagínense, amigos, cuánta energía. Y nosotros todavía aquí con energía cósmica.
Esta serie continuará. Soy tu amigo Antonio Cisneros y recuerdo siempre que el futuro es nuestro y que lo paranormal es lo normal, solamente que nosotros, los seres humanos de a pie, todavía no lo sabemos. Hasta muy pronto. Los quiero.